Ajá, ya lo pueden en modo grabar. Bueno, ok. Hola Sergio, gracias por aceptar la invitación desde Se Dice Libertad con el programa Cultura en Libertad. Queremos hablar sobre tu documental que estrenaste formalmente el 11 de marzo, exactamente. Este no es un apagón, aunque lo habías hecho de una forma puntual el año pasado, pero esta vez sí ya lo hiciste por tu canal de YouTube, y luego nos confirmas si todavía está disponible para que las personas durante este periodo, que también es un momento de reflexión, no solamente es de resguardarnos en la casa y pensar ciertas cosas, sino también reflexionar sobre el país, lo puedan ver. Entonces, a mí lo que me llama la atención ahorita que pusiste el flyer, esto no es un apagón, ¿por qué el título? Primero que nada, Andrea, muchísimas gracias por la invitación, por el contacto, que teníamos tiempo de intentarlo hacer, pero el tema de la conectividad en el país ha sido difícil, complicado para todos nosotros y por tanto ahorita es que hemos tenido la ocasión finalmente de establecer una línea de comunicación que vamos a esperar que sea diáfana, ¿no? Y que nos ayude. El punto es, Andrea, bueno, y saludos a todos los amigos que se han conectado, que están por aquí, a los grandes amigos, a las personas que siempre apoyan desde Se Dice, que es una institución importante en la defensa de la libertad en el país. El punto es que para hacer un resumen de lo que planteamos con este documental, se llama Esto no es un apagón, porque tomamos como inspiración diferentes referentes, por ejemplo, los referentes de los títulos que se tomaron en una época de la pintura dadaísta, por ejemplo, el caso de la famosa pintura de Magritte, Esto no es una pipa, haciendo una referencia un poco irónica a una situación que era evidente porque la pipa estaba allí. Entonces, bueno, nadie puede negar que aquí hay un apagón, pero esto no es un apagón, hace alusión, puede ser de repente al tema de la propaganda que hay en el país, que es siempre negadora de la realidad, lo que estamos viendo hoy en día, que estamos comentando antes de comenzar a registrar esto, antes de comenzar a grabarlo, lo que hace siempre el gobierno o la dictadura, vamos a llamarlo así francamente, el tema de la negación de la realidad. Entonces, ahorita la negación es que hay gasolina cuando uno enciende, cuando uno prende la televisión y es el país de las maravillas. Entonces, bueno, un poco trayendo eso al contexto del blackout del año pasado, de marzo del 2019, lo que ocurrió es que yo me encontré con esa situación, tenía ganas de glosarla, que es algo que podemos conversar ahorita desde un punto de vista independiente, aprovechando también las libertades que uno puede defender, que es un tema que podemos discutir, el tema de la libertad en este contexto, que siempre va a ser limitada, pero aprovechando que uno al menos tiene unas ciertas nociones, unas ciertas autonomías que se ha ganado en su espacio privado, entonces yo decidí glosar todo esto, hacer una crónica con los recursos que tenía a la mano, y en este caso me encontré que lo único que tenía a la mano no era una buena cámara, sino este celular, y con este celular fue que hice entonces el registro de lo que ocurrió en, vamos a llamarlo así, mi radio de acción, como unas manzanas, pues yo vivo en Chacao, y yo por cuestiones de movilidad tenía la euforia, tenía lo que tú bien llamaste la necesidad de buscar una estructura, un piso. Y lo conseguí haciendo este documental que respondo la pregunta, que me desvía un poco, pero toco otros temas. El título entonces obedece a lo que te he comentado, es una alusión irónica y por otra parte es una referencia indirecta a el trabajo de Jafar Panahi. Ya sabemos que Jafar Panahi es este director que es defensor de las libertades que se han erosionado, que se han violado en Teherán, en Irán, y que por tal motivo él tiene que sufrir un arresto domiciliario en Teherán que le impide filmar. Aún así, él empezó entonces a trabajar desde el hogar, desde la casa, haciendo una película muy famosa, que fue la primera que hizo, son dos, que eso se llama This is not a film. Esto no es una película, que por supuesto es una película, pero que él narra desde su arresto domiciliario y con ella conquistó otra vez el mundo y los festivales. Pues lo propio quisimos hacer acá en Venezuela con Esto no es un apagón, Andrea. Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad. Excelente dato para los que no teníamos esa referencia, porque además uno hace los paralelismos, lamentablemente, porque aunque uno vive en Venezuela, uno tiene que estar consciente que uno vive una tiranía con muchas restricciones, ¿no? Y tú como comunicador social, como profesor, como crítico, pues las mayores restricciones que tú sientes en tu ámbito son las libertades de expresión, por supuesto,
la censura en muchos casos, y por eso tal vez los documentales han tenido mayor espacio en los últimos años, ¿no? Sobre todo en esta época, no sé, yo he visto más documentales en los últimos 5 o 6 años que en otro periodo. Y yo me imagino justamente también por una forma de dejar constancia de ese estrangulamiento y esas restricciones a las libertades, sobre todo en el caso específico de ustedes, las libertades de expresión, ¿no? En el documental, hablando de restricciones a la libertad de expresión, me llamó mucho la atención las intervenciones del profesor Luis Bohm, amigo de la casa también, y de Luis Carlos Díaz, ¿no? Que además en el documental hacen como una crónica de lo que pasó o dejan constancia también de lo que pasó por esos días en el caso de él y de su esposa Naki, digamos, pues que hubo una especie de censura y de hecho casi que tenías tú, incluso tú como realizador del documental, pasar a una cierta clandestinidad digital, ¿no? También te impulsó a ti y a tu equipo para hacer este documental o este formato, aparte de, sí, la estructura que es lo que te ayudó a sobrellevar esos 7 días de apagón, de blackout completo del país, pero también lo veo que ya pensándolo en frío, no solamente en el momento del blackout, me imagino que el documental y el que estás haciendo ahorita, que también quisiera hablar un poco de él, es justamente para dejar constancia de cómo nos han quitado nuestras libertades. Y en el caso de ustedes como periodistas, como comunicadores sociales, pues la libertad de expresión totalmente truncada en estos años, ¿no? Claro, Andrea, allí hay varias cuestiones que hay que tocar que tú has señalado de forma directa, ¿no? Y que creo que merecen obviamente una pequeña reflexión. La primera de ellas es el asunto que tiene que ver con la restricción de la libertad de expresión, que es un derecho humano y que en el caso de lo que ocurrió en el blackout ya vimos que fue completamente erosionado, que fue completamente transgredido, prohibido, violado, perseguido y que tenemos entonces un ejemplo paradigmático de ello. No es que estamos hablando aquí la profesora, la doctora Andrea y yo en abstracto. No, tenemos casos concretos que validan esto y es lo que uno de ellos es lo que podemos contar, es lo que hemos relatado, narrado en este documental. Esto no es un apagón al momento en que haciéndole una entrevista a Luis Carlos Díaz, lo despido en Unión Radio, una cuestión que fue, pero una de las casualidades de la vida, una cuestión que fue algo que ocurrió un día que yo estaba angustiado en mi casa y escuché a Luis Carlos Díaz, como es Luis Carlos, que es una persona que tiene mucho dominio de la palabra, explicando de una forma muy gráfica, de una forma muy devastadora toda la situación que estábamos viviendo en ese momento. Y como tengo la suerte de vivir en Chacao, yo me fui a pie hasta esa radio. Y me conseguí a Luis Carlos y le dije, Luis Carlos, ¿te puedo hacer una entrevista? Me dijo, por supuesto que sí, serio, no, pero no faltaba más. Le hice una entrevista con esta cámara, con un celular, y acto seguido Luis Carlos se fue, quería regresar a su casa y lo desaparecieron por dar unas entrevistas, por omitir una opinión. Sacaron de contexto una opinión de Luis Carlos Díaz que emitió en un podcast junto con Naki y lo acusaron entonces prácticamente del apagón, del blackout, buscando en él un chivo expiatorio, una cuestión completamente absurda, ridícula. Entonces vemos que no estamos hablando, la profesora, la doctora André y yo, de cuestiones que son una entelequia o que son una pintura de gas de los impresionistas, no, es algo que resulta bastante evidente, que es una realidad que es palpable, que es asible, y de ella entonces se hace eco este documental. Estoy entonces en el proceso de crear la situación del documental, de registrar lo que está ocurriendo, y allí encuentro entonces una narrativa que la narrativa muchas veces, bueno, en los documentales ocurre así, uno está haciendo investigaciones y de repente pasan cosas que hacen que el documental se potencie y vaya por otros derroteros. En este caso, lamentablemente, pasó lo que ocurrió con Luis Carlos Díaz y con Naki, y entonces, una vez que se abre esa historia, yo me conseguí con un reto como periodista y con un compromiso ético que es, si empecé acá, esta historia tengo que contarla hasta el final. Y lo que cuento es eso y si quieren descubrir cuál es el cierre
el cierre entre comillas, cómo concluye esta historia en su contexto, en el contexto del apagón, los invito a que vean el documental por YouTube. No, sí, fue muy fuerte, porque además ellos, Naki ha sido muy afín con CEDICE o con las asociaciones civiles aliadas como Liderazgo y Visión. Ella pues nos ha ayudado, como Luis Carlos y ella tienen el don de la palabra y los liberales, digamos, nuestro fuerte no es precisamente el discurso y el discurso hacia más allá de las élites o de la academia, pues ellos nos habían ayudado y sobre todo Naki pues en esta área, así que por supuesto como venezolanos lo sentimos, pero también como allegados a CEDICE también, ¿no? Otro de los testimonios que a mí me llamó la atención ya como abogada era el de Luis Bon, que él decía, tú todos los días te preguntas cómo puedes contribuir o sobrellevar la tiranía en Venezuela, porque ya tiene otros tintes más allá de dictadura, es una tiranía. Eh, Mucha gente dirá, pero yo no soy Luis Carlos que tiene un micrófono, yo no soy, por ejemplo, Sergio Monsalve que puede hacer un documental. Y Luis Bon dijo algo clave, sí, yo no haré documentales, pero yo puedo ayudar a recopilar el material para hacer los documentales, por decir algo. Pero más allá de que eso pueda ser factible o no, que sí lo creo, era que él colocaba todo el peso o un gran peso en la persona, en el ciudadano, como verdadero, como quien podía hacer control cívico sobre las instituciones. Y eso me llamó mucho la atención porque a mí siempre en clase me preguntan los estudiantes, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hago cuando ya el Poder Judicial está secuestrado, el Poder Legislativo está secuestrado, cuando los checan balas o los pesos y contrapesos de un Estado de Derecho ya no existen? ¿Qué hago yo? Bueno, queda el ciudadano. Y eso lo decía Luis Bon de una forma muy clara, quedamos nosotros. Quedas tú con tu celular, queda Luis Bon también en su forma crítica, o ustedes dando clase. Eso yo lo vi así, y se redimensiona el concepto de Estado de Derecho. Estado de Derecho no es solamente Poder Judicial independiente, ya somos todos nosotros teniendo conciencia del poder que tenemos desde nuestros espacios, ¿no? Creo que tú también compartes eso por la forma en que vienes ejerciendo tu carrera y también como profesor y como crítico. Eso es lo que yo veo en tu trabajo, ¿no? ¿Lo sientes así? No, no, sin duda alguna, Andrea, tienes toda la razón en lo que has mencionado. Hay un concepto que es importante en todo esto, que es, primero, el compromiso que hemos tenido como críticos de cine, lo es Luis Bond, lo soy yo, entre otros compañeros que tengo la ocasión de registrar, de grabar en ese documental, y coincidimos en que era una oportunidad importante, la del apagón, para contar historias desde el punto de vista de la iniciativa ciudadana, de la iniciativa civil, sin esperar por el apoyo de entes gubernamentales, que esto va a responder otra cuestión que tú habías planteado, Andrea, que es un tema inquietante y que es bueno que siempre además tengamos la ocasión de conversarlo en estos foros, que es un tema que yo he venido planteando desde hace varios años, que no siempre se me escucha, no siempre se me atiende, pero que yo cada vez que tengo la ocasión, intento siempre plantear este modelo, este concepto. En Venezuela, como en el resto de las áreas de la economía, de la industria, el cine no fue la excepción y por tanto aquí echó raíces muy fuertes, muy poderosas, una cultura del populismo y del entreguismo y del rentismo cinematográfico, que hizo que unos autores pensaran que únicamente para rodar, para hacer películas, necesitan del concurso y del respaldo del Estado. Y eso puede ser y no ser. En Venezuela ya vimos que transcurridos los años, conforme pasó el tiempo, esta cultura lamentablemente paralizó al país, cinematográficamente hablando. Se estancó Venezuela, cinematográficamente hablando, por esta cultura que es la cultura de esperar entonces que venga un Estado proteccionista a darle las dádivas, a darle estos mendrugos a los intelectuales para que filmaran. Y así entonces había también una compra de conciencias. Yo creo que estamos entonces, para explicarlo de una forma resumida, por cambiar este chip, esta mentalidad, porque así como estamos dándonos cuenta que el coronavirus y que la cuarentena está imponiendo nuevos retos y que tenemos que asumirlos,
lo estábamos conversando ahorita, el tema del door to door, el tema de todo lo que ha surgido en esta época, que podemos discutirlo, si es bueno o no, pero en cualquier caso que la iniciativa civil, independiente, está ahorita respondiendo, creo que lo propio tenemos que pensar desde el ámbito de la creación cultural, desde el ámbito de la creación cinematográfica. Y en tal sentido, si nosotros llevamos tiempo, el profesor Luis Bon, la profesora Andrea Rondón, el profesor Joan Manuel Silva, todos nosotros haciendo una propuesta crítica de cambiar este modelo, pues lo mejor que podemos hacer es empezar entonces a predicar con el ejemplo. Y por tal motivo hicimos este documental. Dijimos, no están las situaciones, no están las condiciones dadas para producir como quisiéramos, que nos encantaría y que lo hemos hecho. Hemos hecho películas con, con digamos, con un presupuesto estable, pues con condiciones normales, como se hacen películas en el resto del mundo. Yo estrené una película en salas, una película que tuvo un presupuesto estimable, un presupuesto importante, la película del Doctor Convict, que es, ya sabemos, una figura de las importantes en la cultura civil venezolana. Pero no tenemos las condiciones ahorita y yo no voy a estar esperando la venia o esperar la condescendencia, la complacencia de Roque Valero para rodar una película que yo sé que no va a poder rodar con el apoyo del SENAC. Entonces, considerando que el SENAC ya no está con nosotros, compañeros, entonces vamos a trabajar por nuestra cuenta, vamos a contar estas historias. No, excelente ese punto, porque no todo el mundo, además si no está allegado a su área, no todo el mundo tiene comprensión completa de la destrucción que ha habido en el país. Y tú has dado el mejor ejemplo. Sí, ha habido destrucción, pero no me quedo de brazos cruzados. Y eso es a lo que yo insisto, quienes decidimos, porque es una decisión, quedarnos en el país, no decidimos quedarnos y entregarnos, sino desde nuestros espacios, alzar la voz y decir, esto está mal, hay otra propuesta que nunca se ha intentado y por qué no hacerlo, ¿no? Que son las ideas de libertad. Simple y llanamente, no hablemos de filosofía liberal porque te pueden catalogar de otra cosa, ultraderecha me han dicho, ¿no? Sino ideas de libertad, al fin y al cabo, haga su vida y no entorpezca al que está al lado. Esa es básicamente la propuesta, ¿no? Y mientras más espacio le des al sector privado, pues uno va a conseguir mayor calidad de vida y bienestar. Y yo creo que en el contexto tan difícil que estamos viviendo, yo creo que muchos estamos tomando conciencia de ello. Y espero que no tengamos que sufrirlo o las próximas generaciones sufrirlo como para entender y aprender de ello, ¿no? Y ya para ir cerrando, lo conecto con lo siguiente. Obviamente tú no te quedas tranquilo y la situación actual también la documentas, ¿no? Entonces entiendo yo que estás haciendo un documental sobre Venezuela durante esta cuarentena, que previo a empezar a grabar hablábamos que sí, estamos en cuarentena como el resto del mundo, pero es una cuarentena atípica, es una cuarentena dentro de esta tiranía, porque las razones no son iguales a las del resto del mundo, ni siquiera los países vecinos, sino por otras razones, escasez de gasolina, como una herramienta de control social, una herramienta más de control social de las que ya existen. Coméntanos sobre tu experiencia, sobre todo estos últimos días. Yo ya creo que ya contabilizo, creo que hoy es mi día 39 en mi casa, y creo que en los primeros días tú me entrevistaste, ¿no? Entonces, obviamente, la perspectiva a lo largo de este poco más de un mes, tienes otra perspectiva y bueno, coméntanos tu experiencia con esto último. Sí, no, es una cuestión realmente impredecible todo lo que ha ocurrido. No sabíamos que esto iba a terminar así. De hecho, bueno, como comenta Andrea, cuando arranca entonces la cuarentena, el primer impulso que tengo otra vez, que creo que he entendido con el tiempo que tengo que asumir que soy documentalista y ya está. Más adelante se me dará la ficción, de momento no se me da. Pero ¿qué pasa? Que cuando te reclama, cuando te convoca la realidad, cuando sientes que tienes una urgencia narrativa, una urgencia por al menos hacer la crónica del momento, pues hay que sencillamente responder a ello y salir a grabar sin ningún tipo de restricciones. Entonces, ¿qué pasó?
que como ya había explotado el tema de hacer un documental con un celular, no quería repetir el formato porque puede agotarse. La gente puede decir cuando vea el siguiente documental, ok, es lo mismo, que esto no es un apagón, pero con la cuarentena, que puede ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que conseguí el respaldo de la profesora Malena Ferrer, quien me prestó una cámara más profesional, y con esta cámara entonces lo que quise fue cambiar un poco el tono estético. Es decir, el tema sigue siendo el mismo, pero cambiar, potenciar la calidad estética de la imagen, porque entiendo también que la competencia es muy fuerte y no es lo mismo ver un documental grabado en un celular a ver un documental grabado en una cámara digital de última generación. Por tanto, así empezó este reto de contar otra vez una historia en medio de la cuarentena venezolana. Y en eso se nos ha ido prácticamente todo este tiempo, todo este mes. Antes de ello, con la profesora Malena Ferrer, un documental que ya vio la doctora Andrea Rondón, tuvimos ocasión de estrenar este cortometraje documental, también de iniciativa independiente, también de corte de no ficción, que se llama Adam, que es otra vez una historia de una chica, que es una chica venezolana, como todos nosotros, que se dedica a la danza rítmica. Y es una historia de una niña prodigio en su ámbito que quiere llegar a las Olimpiadas, está en un proceso de crecimiento, pero es una historia de nosotros, es una historia de las personas que estamos por reivindicar, que tenemos que... El problema que creo que hemos tenido nosotros como cineastas, de, vamos a decirlo así, de, puede ser hasta esto despectivo, pero somos en algún caso hasta cineastas de clase media, pues una clase media muy depauperada, ya no es la clase media de los 80, No, pero en origen es eso, pues. Entonces, ¿qué pasó? Que eso es algo que conversamos, Andrea, en una época con el profesor y con el escritor, con Luis Bond y con el escritor Joan Manuel Silva en diferentes foros, que pareciera que los cineastas teníamos como un complejo social, que no queríamos contar nuestras historias, de donde vivimos nosotros, de nuestra cultura de urbanizaciones, de edificios, porque había el estigma de que éramos la generación boba, de que éramos cifrinos, de que hablábamos feo, tal y qué sé yo. Y mandibuleado. resulta que allí hay un semillero de historias. Si nos damos cuenta del radio de acción continental, las historias que están prendiendo en las cinematografías del mundo, las que están teniendo éxito de taquilla, son historias que cuentan los relatos de vida de diferentes grupos sociales, no se quedan anclados en un grupo etario. Entonces en Venezuela lo que pasa es que, ojo, aquí no se va a discriminar a nadie, no es el objetivo, pero así como existe un cine muy duro en Venezuela, muy fuerte, echado raíces, que es el cine del realismo social, creo que va siendo tiempo que evolucionemos y que compartamos esa estética con otras estéticas. Que no pensemos que la única estética válida es la estética de contar la historia de una forma generalmente condescendiente de una persona pobre. Yo creo que podemos contar otras historias. En Venezuela tenemos todavía diferentes sectores sociales, aunque hay algunos teóricos que discuten que todos obviamente nos hemos empobrecido. Eso lo dice Luis Bond en el documental Esto no es un apagón. El punto es que dentro de la diversidad social que existe en Venezuela, no tenemos que tener algún pruritos o complejos por narrar nuestras historias, por vernos reconocidos en la pantalla. Y en tal sentido, entonces, se plantea el reto de hacer este documental de la cuarentena, y lo que he hecho es entrevistar a las personas primero por las que siento respeto y confianza. Caso de Andrea Rondón, que ya la entrevisté, caso de Arnaldo Espinosa, que es periodista, Víctor Amaya, que es reportero, editor, caso de César Guevara, entre otros, muchos. ¿Por qué? Porque creo que ellos son personas que manejan información desde un área de experticia que merece la atención de nosotros, y que cuando pase el tiempo en cuestión de, no sé si va a ser ahorita en 6 meses o en un año o de repente en 5, y escuchemos estos testimonios de personas que vivieron esta situación extraordinaria en el país, seguramente eso va a hacer que pensemos en una cultura que se creó en esa época, en personas que siguieron acá resistiendo fuera del entorno de la cosa pública, de la renta pública, de lo estatal. Entonces me interesa contar historias que no tengan que ver con burocracia, no, nada que ver, sino con gente civil. Mi punto de vista es ese, el de los ciudadanos.
Y te lo agradezco totalmente, porque de hecho desde CEDICE y desde donde yo estoy, desde mis espacios, yo siempre destaco es eso, el punto de vista del ciudadano. A mí cuando me preguntan en derecho qué es lo más importante, bueno, es el individuo, dentro de la filosofía liberal es el individuo, pero no es un individualismo porque sí, es un individuo con su proyecto de vida como nosotros, todos nosotros, pero que además se relaciona en una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad también aspiras? Porque el liberalismo no mira para otro lado, sino o mira introspectivamente y ya. No, sino mira a sus pares o en dónde quiere vivir. Y cuando tú hablas del tema de trascender del cine más allá de las típicas historias que cuentan de los barrios, que eso uno siempre lo asocia al cine venezolano, yo crecí viendo ese cine venezolano, bueno, nosotros crecimos viendo ese cine venezolano, es trascender porque hay muchas más historias, porque por más que sea, es una sociedad todavía heterogénea. Y con la diáspora se hace más heterogénea todavía. Yo todavía lo creo. Ves personas e intercambias con personas que en otro contexto no lo hubieses hecho antes, porque te encerrabas con tu grupo de amigos, pero con la diáspora ese grupo de amigos ya no existe aquí, por lo menos, en tu día a día. Entonces te relacionas, te has visto forzado a relacionarte con personas que no pensabas que te ibas a relacionar, y eso nos da una visión más rica y más amplia, ¿no? Yo nunca pensé hablar de cine, porque yo era abogada de despacho, pero nos tocó, así como te toca hacer documentales y te tocará otro contexto, otros proyectos, en este momento a mí me tocó hablar desde la filosofía liberal en mi carrera, lo cual es un poco, todavía uno lo trata de asimilar, pero es lo que nos tocó y es la estructura de la que siempre hablamos de resistir en un país como este. Así también le digo a Luis Bon, dando clases también, y uno no abandona las universidades mientras todavía haya espacios para dar clase aún en este contexto. Hay universidades que lamentablemente no podrán iniciar su año académico por no estar preparados a estas tecnologías. Yo agradezco dentro de lo que cabe que, por ejemplo, la Universidad Católica, al día siguiente que empezó esto, empezó a idear webinarios o seminarios virtuales, mejor dicho. Es decir, han estado presentes también dejando a su modo constancia o testimonio del paso de estos días tan difíciles, porque cuando a nivel mundial se empiece a levantar las medidas de confinamiento, a gradual, a parcial, en Venezuela no sabemos qué va a pasar con el tema de la gasolina o con el tema de la tiranía o con los temas duros de nuestro día a día que se van a recrudecer aún más por la situación que estamos viviendo. Entonces, son formas de dejar claro testimonio de lo que estamos viviendo y agradecida totalmente también de que hayas aceptado la invitación, que hayas mencionado el trabajo que están haciendo otros profesores como la profesora Malena, que también he visto su trabajo y además lo aplaudo. O sea, yo de ustedes aprendo una barbaridad y trato de que también, exactamente. Eso también se consigue en redes, en el canal de Malena tiene canal. ¿Cómo se podría ver ese documental otra vez? Andrea, estamos ahorita pensando en compartirlo, todavía no hemos tomado la decisión porque sigue corriendo el documental. Esto no es un apagón, entonces no queremos que se monten uno sobre otro, pero creo que sí, como tú bien mencionas, para que el documental no pierda vigencia, sería bueno irlo estrenando pronto y gracias a que lo has recordado, ahorita lo voy a hablar con Valera para que activemos eso para ver si lo estrenamos a mediados de año. No, buenísimo. Sí. Este, buenísimo. Bueno, de momento vamos a terminar la entrevista. Corto la grabación, pero por supuesto, los que vayan a ver esta entrevista, sigan a Sergio Monsalve por sus redes, porque nos mantienen al día de lo que está ocurriendo en el cine con su trabajo, que es una forma también de ver lo que está ocurriendo en el país y a nivel mundial. Y también pues nos conecta con personas que también tienen las mismas preocupaciones como venezolanos que al fin y al cabo decidimos quedarnos aquí. Gracias, Sergio, nuevamente por luego de 10 intentos pudimos conectarnos, pero gracias realmente por tu tiempo. Déjame. No,
a ustedes por la invitación, Andrea. Espero que sigas resistiendo, que sigas compartiendo tus análisis, que siempre te leo desde tu columna de El Nacional y en tu página de Instagram. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sergio.